Yey, qué paisa por vuestra caixa. Bienvenidos aquí a un vídeo más a Enriquísimo TV y vamos a tratar un tema delicado, un tema que muchas personas ya hace mucho tiempo y habitualmente también me piden que hablemos los católicos especialmente de este tema, que es estos abusos que ha cometido no la Iglesia en sí, pero personas, sacerdotes, laicos, que cometen con niños, con niñas, con menores, ¿no? Estos abusos que a nadie nos gustan. Os lo podemos asegurar que ni siquiera a los católicos nos gusta, aunque a algunos os pueda parecer raro. Pero siempre nos decían esas personas alejadas que estaban en contra de estas cosas, efectivamente, como nosotros, que queríamos que nosotros los católicos fuésemos los que afrontásemos estos problemas frontalmente. Los afrontamos frontalmente. Y ya llevaba tiempo queriendo hablar de este tema, tratarlo con la mayor objetividad posible. No va a ser de forma muy universal porque vamos a hablar sobre datos de España, que ya son datos que están bastante estudiados y bastante analizados, ¿no? Entonces, a raíz de un artículo lo pongo por aquí, a raíz de un artículo de un amigo que se llama Javier García, que ha escrito un artículo muy bueno, nos dice este titular de aquí: 7 datos para entender el contexto de los abusos en España. Entonces, os animo a que os quedéis todos porque creo que os va a dar mucha luz, porque si no os habéis animado nunca a meteros en este tema, porque os da cosita, porque no termináis de convenceros sobre lo que dice la Iglesia, o porque sois católicos y queréis en la Iglesia, pero os da miedo meteros en el tema, porque podemos salir mal parados, ¿no? O sea, el tema de los abusos es imposible salir bien parado del todo, pero vamos a verlo y espero no, o sea, os va a gustar seguro y os va a dar muchas luces y muchas nuevas referencias que podáis usar para hablar con la gente, ¿no? Y tener respuestas y para crecer vosotros. Si es que al final esto tiene que ser algo para que a vosotros, los que estéis ahí, os ayude y empecéis a investigar más, a interesaros, porque son temas importantes que la gente nos está pidiendo, la gente de fuera de la Iglesia nos está pidiendo que contestemos, que nos involucremos en esto, ¿vale? Es decir, que no esperemos a que lo hagan los medios de comunicación, que lo hagan los políticos, sino que la propia Iglesia lo afrontemos con valentía, ¿vale? 7 datos para entender el contexto de los abusos en España. Y no lo voy a leer yo, sino lo va a leer aquí mi amigo el navegador, ¿vale? Así que vais a escuchar una voz interesante. Vamos allá. 7 datos para entender el contexto de los abusos en España. A lo largo de los últimos años se han sucedido hasta 4 investigaciones sobre los abusos sexuales a menores en España. Ninguna de ellas ha contado con suficiente credibilidad y minuciosidad, pero son suficientes para valorar el alcance de este fenómeno en el país. Venga, vamos para allá. 15 de Ángel Gabilondo en su relación a casi todo el mundo. Esta mañana el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar en sede... Cuando dice esta mañana, esta noticia es de hace un par de semanas, ¿vale? Es reciente. Sede parlamentaria el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Vamos para allá. A casi todo el mundo le ha cogido por sorpresa esta reunión, pues fue hace un año, concretamente el pasado 27 de octubre de 2023, cuando Gabilondo y Francina Armengol, presidente del Congreso de los Diputados, escenificaran la entrega del informe con una puesta en escena por todo lo alto. A nadie se le escapa el uso político e ideológico que están haciendo algunos partidos y medios de comunicación de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. Mientras se fustiga sin cesar a las instituciones cristianas, se desatiende casi por completo la protección de menores en otros ámbitos. Datos para el contexto. Situemos algunos puntos que conviene tener presentes para valorar el alcance de los abusos sexuales a menores en España. Vamos para allá. 1. El quinto informe presentado por El País sobre los abusos en España el pasado mes de mayo, el porcentaje de eclesiásticos acusados supone un 1,3% del total del clero. Es un dato muy significativo, pues en las investigaciones llevadas a cabo en el resto de países ese porcentaje ha estado siempre entre el 4% y el 7%.
Vale, este dato es importante, bueno, especialmente en España, que son los que están haciendo esa investigación del clero español, del clero en España, ¿vale? Entonces, este dato es importante para esta región en concreto, ¿vale? O sea, que es muchísimo menor que en otros países, que ya en otros países es muy baja, es bajísima, como podéis ver, pero en España es muchísimo más baja. Precisamente como los datos de España estaban muy lejos de los del resto de países, Gabilondo dejó caer en la rueda de prensa de presentación del informe que una encuesta telefónica decía que el 1,13% de los encuestados aseguraba haber sufrido una agresión en el ámbito religioso. Si esa cifra fuera cierta, habría en España 440.000 víctimas, lo que significaría que cada sacerdote o religioso español sin excepción alguna habría tenido que abusar de varias víctimas. Vale, esto es como que el porcentaje anterior no le valía a Gabilondo. ¿Gabilondo? Sí, a Gabilondo. Y dijo, no, no, pues en realidad es un 1,13% de los encuestados, que a saber a quién han encuestado, o sea, esas encuestas a saber. Y si se hace ese cálculo, pues aquí 440.000 víctimas, lo que significa que cada sacerdote o religioso español, sin excepción alguna, habría tenido que abusar de varias víctimas, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Hasta para los que no os cae bien la iglesia y este tema os mueve especialmente, os enciende especialmente, creo que hasta vosotros entenderéis que esta cifra no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Sin embargo, la constante aparición de los abusos eclesiales en la prensa hace pensar que lo acaecido en España es igual o mayor que lo sucedido en otros lugares. Ahora bien, también podría enfocarse el tema de otra forma y preguntarse por qué los clérigos españoles han abusado 2/3 menos que los de cualquier otro país. 2. El informe de abusos del Defensor del Pueblo encontró 600 casos de abusos en los últimos 70 años. Sin embargo, solo 27 de ellos pertenecían al siglo XXI. Teniendo en cuenta que en la última década el número de denuncias de abusos sexuales a menores se ha multiplicado exponencialmente, no es aventurado decir que el contexto eclesial es uno de los entornos más seguros para los menores. Bueno, muchos os estaréis echando las manos a la cabeza, os estaréis soltando una carcajada de ¿cómo va a ser uno de los entornos más seguros para los menores si los sacerdotes solo se dedican a violar? Pues ese pensamiento que tenéis, perdona que os lo diga, es muy sesgado, muy sesgado. A no ser, o sea, ese pensamiento sesgado que podéis tener, pues puede venir de simplemente de lo mediático, de los medios de comunicación, de los titulares, o porque hayáis tenido una experiencia cercana a eso o directa. Entonces ahí, y si lo tenéis reciente, hasta se puede entender que digáis, ¿no? Y esto yo creo que lo entendemos todos. Cuando alguien ha pasado por algo así, puede llegar a pensar que no es un entorno precisamente seguro, ¿no? Después de eso. Pero este dato, lo que dice el informe, 600 casos de abusos en los últimos 70 años, pero en este siglo, desde el año 2000, solo 27, ¿vale? Entonces tampoco los números de antes no cuadran con estos, ni mucho menos, y estos tienen muchísimo más sentido. Y no estamos hablando de justificar a nadie, a la Iglesia, en este ámbito. Solamente vamos a traer una luz nueva, o esta luz que ya existía, porque ya existía, vamos a expandirla, ¿vale? Entonces, que haya solamente un abuso, esto hay que decirlo siempre, porque parece que estamos a favor. Siempre que haya un abuso, en cualquier ámbito, está mal, está feo. O sea, obviamente, no hace falta ni decirlo, pero parece que sí. Pero estamos hablando de números, ¿eh? De números que nos dan respuestas a cosas que no cuadran con lo que dicen muchos medios de comunicación y que se dice en la calle, en los comentarios, en las redes sociales, que es muy fácil poner mensajitos de que todos los curas, en fin, ¿vale? Pero este dato es muy importante. Bueno, pues a partir del 2000 bajó significativamente estos abusos, ¿no? Fiscalía General del Estado. 3. Es innegable que en España ha habido abusos y encubrimiento por parte de la Iglesia, pero también lo es que, según los últimos datos disponibles, solo el 0,45% de las denuncias de abusos sexuales actuales a menores pertenecen al ámbito de la Iglesia. De las denuncias, 0,45% de las denuncias de abusos sexuales actuales a menores
en España en general, en todos los ámbitos, estamos hablando de denuncias de abusos sexuales en general. Colegios, profesores, lo que sea, en el ámbito familiar, lo que sea. Solo el 0,45% pertenecen al ámbito de la Iglesia. Y permitidme que os comparta una imagen de hace unos años, es del 2019, los últimos datos que se tienen en esta gráfica. Me voy a apartar un poquito para que lo veáis, a ver si lo veis bien. ¿Quién es el agresor? Pone aquí arriba, perdón. ¿Quién es el agresor? Distribución cuando la víctima es varón, ¿vale? Que normalmente son varones, es curioso. Explotación de la muestra 2008 a 2019, estos datos. Aquí veis claramente en naranjita donde se cometen más abusos a varones menores. Aquí tenemos que el padre, tristemente, es el que más abusos comete. Compañeros, 10,7. Creo que esto es el porcentaje. Es el porcentaje, sí. El 28% son los padres. El 10,7 los compañeros, amigos, pareja o novio, tío, padrastro, pareja de la madre, internauta. Internauta es bastante. Es el tercero, de hecho. El tercero. Tenemos adultos sin relación con el menor. Primo, profesor, amigo de la familia, abuelo, menor implicado, hermano, otro familiar, hermanastro, madre. Madre, o sea, tampoco es un porcentaje tan bajo, madre. Monitora de actividad extraescolar, abuela, madrastra, pareja del padre, sacerdote y luego otros. Sacerdote 0,8. Está entre los que menos, 0,8. Ay, Quique, ¿estás justificando que los sacerdotes vilen? No. Y abusen. No, no. Estoy trayendo datos, estoy trayendo una realidad. Porque sí se puede hablar de lo mal que lo hace la Iglesia, pero no se puede hablar de que a lo mejor no se hace tan mal, que es algo residual. Y que efectivamente aquí muchos lo habéis hecho muy bien, pues nos habéis pedido que seamos nosotros los que trabajemos esto y que pongamos cartas sobre el asunto. Y yo lo que puedo hacer es hacer un vídeo y comentar este artículo de Javier, ¿no? De lo que está publicado. Entonces, ¿te puedes creer estos porcentajes o no? Te lo puedes creer o no, pero ahí están. Ahí están. ¿Tiene sentido para vosotros? Bueno, pues podéis comentar abajo, podéis comentar sin miedo. Que luego en estos vídeos suelen tener más visitas que otros, pero luego la gente no se atreve a comentar porque es un tema delicado. Bueno, vamos a seguir con el artículo porque yo creo que está interesante, ¿verdad? Iglesia, y eso que el dato incluye a laicos y religiosos que trabajan en ámbitos educativos y catequéticos. ¿Y quién ofrece este dato? Pues nada más y nada menos que la Fiscalía General del Estado. De los 15.000 casos abiertos en 2022, solo 68 pertenecen al ámbito de la Iglesia. Que es un poco lo que os hemos Confianza en la enseñado. Iglesia. 4. A pesar de que el mantre de los abusos no para de acaparar titulares y prime time televisivo, la Iglesia Católica sigue generando una enorme confianza entre los padres, como muestra el hecho de que hay 2.500 colegios católicos en España. En ellos se educan 1,5 millones de niños y adolescentes y serían mucho más si el Estado no tratara de ahogar financieramente a los centros concertados ofreciéndoles un 25% menos de financiación que a los centros públicos. Bueno, esto sucede, que como podéis comprobar, los datos son abrumadores de cómo responden los padres a la educación de sus hijos. Normalmente está considerada la educación en colegios católicos pues mejor que en otros colegios. Yo no sé exactamente cómo está ahora, si se ha equilibrado el asunto, no lo sé, pero es un poco así, ¿no? Es un poco así. De hecho, aquí en México, según tengo entendido, también pasa eso, ¿no? Los colegios religiosos. Que eso no te da la seguridad, ¿eh? Hoy en día no te da la seguridad de que sea el mejor lugar o el lugar que tú quieres para la educación de tus hijos. Pero igualmente, los datos vuelven a dar respuestas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Y una labor que hace muy, muy grande la Iglesia a nivel educativo en España, que les ahorra
a las arcas del Estado, si no me equivoco, los datos que se decían era como de 1.000 millones de euros al año. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Esto sí, el que lo sepa, que lo deje en comentarios. Pero creo que andaba por ahí más o menos. Pero en definitiva es mucho dinero que le ahorra la Iglesia en educación. Y aún así, esos colegios que suelen ser concertados, es decir, así por decirlo por encima, mitad privado, mitad público, por lo tanto tienen algún tipo de ayudas, bueno, pues así tienen como lo que dice aquí, ¿no? Un 25% menos de financiación que los centros públicos. Que a los centros públicos pues tienen que existir, pero es como que a pesar de eso, ahí siguen, ahí siguen. Políticos. 5. A gran parte de la prensa y de los políticos no parece que les importen las víctimas realmente, pues solo están interesados en que se investiguen los abusos en el ámbito eclesial, olvidándose del 99,5% de los casos. Y es que no hay que olvidar que el Parlamento español encargó al Defensor del Pueblo una investigación sobre abusos en la Iglesia, pero votó en contra de ampliarla a otros ámbitos, lo que no deja de ser una vergüenza para la democracia. El silencio de El País sobre este punto refleja claramente el poco interés que tiene por las víctimas de abusos y el gran empeño que tiene en denigrar a la Iglesia. Bueno, esto es escandaloso, porque tanta investigación, qué vergüenza los abusos de la Iglesia sobre los niños, pero solo vamos a investigar el 0,5%. Solo vamos a investigar eso. Es decir, volvemos a poner la imagen de antes, que no sé por qué la he cerrado. Volvemos a poner la imagen de antes, chicos. Vale, aquí tenéis todo esto naranjita, ¿verdad? Tenéis todo esto naranjita. Muy bien. Hemos dicho que los sacerdotes, clérigos, bueno, aquí, 0,8%. Esta barrita naranja, ¿vale? O sea, tanto que dicen, oh, dignidad para las víctimas, ay, la iglesia es mala, no sé qué, oh, sacerdote, 0,8%. Solo van a investigar eso. Solo. Solo. El resto de naranjita, ese abuso en todos los ámbitos fuera del clero, no lo van a investigar. No, porque solo nos interesa denigrar a la iglesia, quitarle prestigio, quitarle fama, quitarle dignidad. Es lo que nos interesa. Es decir, como si todos los abusos los hiciese la iglesia. Cuando... No, amigo. De hecho, es mucho menos que el 0,8, es 0,5, bueno, mucho menos, 0,5. Por lo tanto, el 99, volvemos aquí, el 99,5% de los casos de abuso en España, el gobierno dice que no, no le interesa. Por lo tanto, parece que tiene poco interés en las víctimas. O sea que su fin último no es que tienen interés de hacer el bien, sino de fastidiar a la Iglesia Católica. El caso del Parlamento español no es la única dejación de funciones que hemos visto en nuestro país. La ocultación de la pederastia por parte de los partidos políticos parece ser habitual. Fueron los votos del PSOE, Podemos y Compromís los que impidieron que se investigaran los abusos a una menor en un centro de la Consejería de la Generalitat Valenciana en 2020. ¿La razón? El acusado era nada más y nada menos que el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano. También fueron los gobiernos del PSOE, MES y Unidas Podemos los que votaron en contra de la creación de una comisión para investigar la explotación sexual de 2 niñas tuteladas por el Consell de Menorca. Por si esto fuera poco, la actual presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, fue la responsable de torpedear este proceso. Más adelante el PSOE impidió que el Parlamento Europeo investigara el asunto por su cuenta. Prensa. Como se ve en todos estos casos, es bastante irónico e injusto que el gobierno o los parlamentos presuman de su trabajo en bien de las víctimas de abusos y pretendan tener legitimidad moral alguna en este proceso. Lo mismo puede decirse de muchos medios de comunicación que pasaron de puntillas por el asunto y no exigieron la 10ª parte de responsabilidades que a la Iglesia. O sea, ¿no os parece coherente que ya que te pones a investigar el tema de los abusos, metes recursos, dinero, tiempo, pues lo investigues en todos los ámbitos? No, tiene que ser solamente en la Iglesia. Que la Iglesia también, ¿eh? Ojo, que vale, que sí, que hay cosas que están muy mal y que por muchos años se han hecho muy mal, se han enseñado fatal en la educación,
las propias religiosas, los propios laicos, los propios matrimonios, el tema de la sexualidad, pues creo que no se ha enseñado nada bien, o no del todo bien. Y no en todas las familias, o sea, en muchas lo habrán vivido de una forma muy natural y muy, muy buena, el tema de la sexualidad, por ejemplo, que era un tabú, ¿no? Cuando es algo que la iglesia tendría que gritar a los cuatro vientos de la maravilla que ha hecho Dios, ¿no? Con la sexualidad humana entre hombre y mujer, en vez de que nos dé miedo a hablar de eso, porque fíjate. Pero bueno, las circunstancias de cada época, ¿eh? Si lo vivieron así, por algo sería, no sería la mejor forma y se hizo mucho daño en el transcurso de vivir esas transiciones, ¿no? Creo que ahora estamos mejor, pero siempre tenemos que poder hablar con claridad de esas cosas. Bueno, a lo que me refiero con esto es que sí que tenemos que asumir lo que hicimos mal, lo que ahora está sucediendo, pero ya está, o sea, sin mirar más, ¿no? Pero sí llama la atención que el gobierno solo quiera investigar eso. Es como el punto, ¿no? Hombre, pues no, investiga todo. 6. Este año un grupo de ciudadanos anónimos que se hacen llamar el colectivo Sergio Gámez, demostró que tanto la investigación de El País como la del Defensor del Pueblo no indagaban a fondo las denuncias que recibían en su correo electrónico, cancelando la presunción de inocencia de todos los acusados. En conclusión, es del todo infundada la superioridad moral que muestran muchos políticos y medios de comunicación a la hora de acusar a la Iglesia de sus pecados y olvidar la viga en el ojo que les impide ver su propia responsabilidad. La responsabilidad de la izquierda cultural. 7. Los impulsores de la legalización y aceptación social de la pedofilia en Europa fueron intelectuales de izquierda, considerados por muchos como los maestros del pensamiento occidental. Empezando por el Nobel de Literatura Jean-Paul Sartre, continuando por su pareja, Simone de Beauvoir, y pasando por Michel Foucault, y tantos otros. De hecho, en 1977, 62 intelectuales firmaron un manifiesto exigiendo la despenalización de la pedofilia en Francia. Querían que se considerara una etapa normal de desarrollo en la vida de un niño. Ojo con esto, lo paro aquí, ojo con esto, porque no sé por qué me da que la sociedad va hacia esto, va hacia la legalización de esto tan asqueroso y la normalización. Ya lo han hecho a través de unas películas que han sacado hace poquito. Entonces lo van poquito a poco, pues una mujer, no sé, cuarentona, tirando los 50, se enamora de un chico que canta, que es famoso, que sí que es mayor de edad, pero tiene 20 años, 19 años, 50 años, 20 años, mujer, hombre. Ahora la mujer tiene que ser la que se acueste con niños pequeños. Empiezan por ahí, van bajando la edad, lo van normalizando, lo hacen divertido. Sí. Si lo hacen como consensuado, si el niño quiere, si la niña quiere, si el menor quiere, pues tenemos que darle esa libertad. Así explora su cuerpo. O sea, es diabólico. Es diabólico. O sea, que esta gente, que haya gente que haga asociaciones para esto, o sea, la gente está mal, muy mal de la cabeza. De todo, del corazón, están muy mal. Y les hacemos caso a gente que está mal. Este tema es muy fuerte, ¿eh? O sea, yo no creo que funcione el vídeo hablando de estos temas, pero bueno. Por lo menos los 4 que lo veáis ahí, si ayudáis a difundir y a comentar y a darle me gusta y a suscribiros, y así YouTube lo recomienda, eso dice. Daniel Cohn-Bendit, el líder de los verdes alemanes y franceses, escribió un libro, Le Grand Besar, en el que se presentaba abiertamente como un pedófilo. Entre 1994 y 2014 fue eurodiputado, pero no encontraremos grandes denuncias entre los medios de comunicación de determinada tendencia. Escritores pedófilos. Otro ejemplo. Gabriel Matzneff, un afamado escritor francés, fue duramente cancelado en 2020 cuando el Métaux francés puso el grito en el cielo al conocer por sus obras la vida pedófila que llevó. Ahora bien, la dura reprimenda pública no ha llegado al resto de autores de su generación, empezando por Foucault, que disfrutaba de una vida pedófila a todo tren en Túnez. Hoy día, sin embargo, no se pedirá la misma rendición de cuentas a los medios de comunicación,
o a las universidades que difundieron y ampararon alegremente su obra y su legado. Y eso que las opiniones de esos pensadores eran abiertamente conocidas. Y es que mientras la Iglesia en ese tiempo era acusada de estar en contra de la felicidad de los menores porque estaba en contra del contacto sexual con los niños, ahora es vilipendiada hasta el extremo por sus encubrimientos. ¿No debería usarse la misma vara de medir con los medios de comunicación y políticos de entonces y de ahora, que apoyaron a esos intelectuales? ¿Solo cabe la rendición de cuentas de algunos? Esto es lo que parece proponer el defensor del pueblo español, cuando hace unas horas ha insistido en que se pongan en marcha las recomendaciones de su informe, pero se ha olvidado de recordar a los diputados que más del 99% de las víctimas también necesitan justicia. Pues no mucho más que añadir. Gracias a Javier García, que me permitió hablar de este tema, de su artículo, usarlo tal cual. O sea, no me parecía ni bueno yo hacer un reescrito del guión, o sea, del guión del artículo y hacer un guión. Me parecía que traerlo tal cual era brutal. Y bueno, pues damos un poquito de publicidad a este señor que escribe muy bien, se mete en temas, como podéis ver, muy densos, que nadie, no, pues no se mete mucha gente. Y en internet, o sea, en internet, en YouTube, yo no sé si lo hace mucha gente. Y con datos además, ¿eh? Así que nada, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, os haya traído luz, siempre afrontando estos temas, no porque sea la iglesia, no porque sea lo otro, no porque sea tal, sino viendo en cada ámbito qué podemos hacer para mejorar. No vamos a echar más tierra sobre algo que es un tema delicado, sino siempre con la intención, si lo he conseguido en este caso, de construir, de ser críticos con nosotros mismos y por supuesto de ser críticos con los que intentan meterse con nosotros, eh, porque por lo que sea, la verdad es que no sé cuáles son los motivos, la verdad, porque ahora la Iglesia, pues no, por lo menos en España, no tiene mucha autoridad. Entonces, no sé si es que ya quiere intentar acabar con la Iglesia en general, que no lo van a conseguir, o sea, eso no ha pasado hasta ahora, no va a pasar. Jesucristo nos lo dijo, que permanecería hasta el final de los tiempos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, hasta luego.